Buenos días, mi nombre es Diana Cecilia Martínez Carvajal, soy aspirante a la carrera de Nutrición Aplicada que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les voy a presentar hoy lo que es mi informe final acerca de mi investigación documental y de campo que realicé sobre el tema el azúcar añadido como factor determinante para la obesidad infantil en México. Vamos a proceder. Bueno, hoy en día México es considerado como uno de los países que presentan mayor obesidad en el mundo. Solamente, según datos del UNICEF, México ocupa el primer lugar de obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos. Bueno, ¿a qué se debe estos números en obesidad? Se debe a varios factores. Uno de ellos es que la gente empezó a consumir dentro de las últimas décadas una mayor cantidad de alimentos con alto contenido o alta concentración calórica. Otro factor también se debe a la disminución de la actividad física y al sedentarismo, puesto que igual el estilo de vida que se lleva hoy en día nos limita a que ya no podemos preparar alimentos hechos en casa y compramos lo que es más rápido y más fácil. Bueno, también tenemos algunos factores como es el cambio demográfico, puesto que antes del siglo XX México era en su mayoría un pueblo rural, que el pueblo rural era aproximadamente entre el 75-80% y el urbano de un 20-25%. Hoy en día esas cifras se voltearon o están inversas y lo que es la zona urbana ya representa más del 80% de la población en México. Bueno, si nosotros juntamos todo esto junto con lo que son desarrollos e innovaciones tecnológicas hacia la preparación de los alimentos, se nos ha propiciado un estilo, un cambio sociocultural donde estamos perdiendo la costumbre y las tradiciones de la gastronomía típica mexicana y estamos empezando a adoptar costumbres más al estilo americano, ¿no? Bueno, es importante recalcar que el consumo elevado de azúcares propicia diversas patologías en los niños. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. También ocasiona desórdenes del comportamiento, diabetes infantil, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y caries dental. También puede contribuir al desarrollo de lo que es la hiperactividad, el síndrome premenstrual y algunas enfermedades mentales. Entonces, es importante conocer los efectos que tiene el azúcar en los niños y las niñas, dado que son un grupo vulnerable de la sociedad. Bueno, para el presente trabajo se cuestionó la siguiente pregunta de investigación que dice así: ¿los productos alimenticios industrializados utilizan azúcares añadidos que propician la obesidad en México? En cuanto a los objetivos, el objetivo principal es conocer la influencia que tiene el consumo de azúcares añadidos en el desarrollo de la obesidad infantil de México. Bueno, nuestros objetivos específicos. Primero que nada, descripción de los azúcares añadidos. Después, como segundo objetivo, conocer cómo se absorben estos azúcares por el cuerpo humano. Nuestro tercer objetivo es comparar el aporte nutrimental que tienen los productos procesados que contienen azúcar añadido versus productos que son recomendados en una dieta balanceada para un niño. Y como cuarto objetivo es determinar los factores que influyen en el consumo de productos procesados con azúcares añadidos en los niños de México. Continuamos. Bueno, primero que nada, ¿qué son los azúcares? Los azúcares añadidos, para ser más específicos, son azúcares concentrados que han sido refinados y que se agregan a los alimentos y a las bebidas que son industrializadas o procesadas con la finalidad de mejorar el sabor. Estos azúcares se digieren en forma de carbohidratos y los carbohidratos cumplen varias funciones dentro del cuerpo humano. Entre estas están el aporte energético, que es la principal, el ahorro de proteínas, la regularización del metabolismo de las grasas y función estructural. Vamos a continuar. La absorción y metabolización de los carbohidratos, ¿no? ¿Cómo se absorbe el azúcar en pocas palabras o el azúcar procesado?
El azúcar, cuando comemos un alimento que es rico en azúcar añadido o en azúcar, el primer paso es que en la boca la saliva empieza la desintegración, la descomposición, ¿no?, del azúcar. El azúcar, al descomponerse ya dentro del estómago, se transforma en glucosa y esta viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no?, y las células de nuestro cuerpo. Este transporte es facilitado por la insulina. La insulina es segregada por el páncreas. Entonces, el páncreas genera insulina, que es básicamente controla la cantidad de azúcar o los niveles de azúcares dentro de nuestra sangre. Entonces, un exceso de glucosa se viene transformando en un glucógeno, que es almacenado en el hígado o en el cuerpo en forma de grasa, ¿verdad? Y ahí es donde damos inicio a lo que es el sobrepeso y después la obesidad. Aquí tenemos una imagen, vamos a ampliar un poco, ¿perdón? Vamos a ampliar un poco esta imagen donde se muestra cómo se consume el alimento. De ahí la saliva descompone el azúcar y pasa al intestino, donde con los jugos gástricos se convierten las moléculas de azúcar en glucosa. Después la sangre absorbe la glucosa y esto estimula el páncreas para que produzca insulina. La insulina va a transportar la glucosa a los tejidos, a los órganos, a cada célula de nuestro cuerpo para darnos energía. Y por último, se almacena, la que no es usada se va a almacenar para ser usada más adelante y se almacena en forma de grasa. Obviamente, si nosotros seguimos consumiendo y consumiendo, esta energía jamás va a ser utilizada y se va a quedar almacenada y vamos a ir ganando peso y podemos llegar a la obesidad y al sobrepeso. Vamos a seguir. Bueno, comida chatarra. En México es muy popular y muy famoso el término comida chatarra. Pero ¿cómo se define comida chatarra? El Sistema Mexicano de Salud define la comida chatarra como aquella que contiene altos niveles de grasa, sal y de azúcar. Normalmente este azúcar o este tipo de comida estimula el apetito y estimula la sed, y son productos normalmente comerciales, industrializados y de interés comercial, ¿no? Continuamos. Bueno, a continuación les voy a presentar la comparación que se hizo entre productos que habitualmente suelen consumir los niños contra productos que se recomiendan en una dieta más balanceada y más sana. Tenemos aquí lechitas, para empezar. Son lechitas muy populares que suelen consumir los niños, que a veces llevan de lonche o en el desayuno, contra un vaso de leche. Vemos que la lechita aporta 170 kilocalorías versus un vaso de leche que aporta únicamente 90 kilocalorías. Ambos son medidas de 250 mililitros. Del lado derecho tenemos unas donas muy populares igual. Únicamente el paquete de donas te aporta 488 kilocalorías versus 52 kilocalorías que te aportaría una manzana, que es una opción más natural, más nutritiva y que te aporta más fibra. Para continuar, en la parte de abajo tenemos un cereal popular contra un yogur natural con granola y frutilla. El cereal con leche te viene aportando 178 kilocalorías y únicamente es una porción de 30 gramos. Normalmente los niños van a consumir más de eso, entonces si consumen el doble podemos alcanzar más de 300 kilocalorías. Mientras que el yogur apenas te aporta entre 130 y 150 kilocalorías. Continuamos. Bueno, por otro lado, yo que vivo en el sur, aquí es muy común desayunar empanadas, albutes, panuchos, volcanes. Todos estos son hechos a base de masa y freídos en aceite. Entonces aquí puse una empanada contra un omelette, y normalmente un niño no va a comer una empanada, va a comer de 2, 3, 4 empanadas. Entonces únicamente una empanada
te llega a aportar entre 300 y 350 kilocalorías versus un omelette que te está aportando alrededor de 150 kilocalorías. Y ya para finalizar, decidí comparar un jugo también que son muy populares entre los niños. Estos jugos te aportan alrededor de 88 kilocalorías versus una limonada natural hecha en casa que te estaría aportando alrededor de 25 kilocalorías. Si nosotros hacemos la suma de las kilocalorías que nos aportan los productos que son comerciales, industrializados, nos da un total de 1274 kilocalorías versus los productos que te recomiendan los expertos en una dieta balanceada, da un total de 447 kilocalorías. Esto es una diferencia abismal de 827 kilocalorías entre consumir productos procesados y productos más naturales y hechos en casa. Bueno, se tomó la tarea de realizar un diario de campo. Para ello se visitó un curso de verano, se llama Bachelor Palalop, es impartido aquí en Playa del Carmen, Solidaridad, y significa, porque es maya, significa juego de niños. Bueno, en este curso se tomó más que nada el propósito de ir, visualizar cuántos niños asistían y determinar un aproximado de los que presentaban algún tipo de problema de sobrepeso y obesidad u obesidad. También decidimos observar, o lo que fui a observar es qué era lo más común que llevaban los niños de lonche. Y por último también verificar un poco sobre su situación familiar, ¿no? Si ambos padres se hacían cargo de los niños o quien se hacía cargo de los menores era algún familiar, abuela o alguna nani. Bueno, aquí podemos concluir o se concluyó a base de la observación y los datos que se tomaron que de 130 niños que asistían al curso, aproximadamente 30% de los niños presentaban un problema de sobrepeso o un problema de obesidad. Y en cuanto a la comida o los lonches que más se llevaban eran efectivamente empanadas, albutes, salchichas nada más así fritas con capsu, tortas también, galletas. Y en cuanto a las tortas, los sándwiches, pues nadie llevaba que con lechuga, tomate, aguacate, era nada más de jamón y queso o de carne o de pollo. En cuanto a lo que se visualizó a los padres de familia, aproximadamente 70 niños de los 130 eran llevados por un familiar o por alguna niñera que los atendía. Por otro lado, los niños que únicamente iban con uno de sus padres era más o menos como 40 y menos de 10 niños o más o menos 10 niños eran atendidos por ambos padres, ¿no? En cierto momento del día. También se hizo una entrevista al director general de este curso de verano que lleva varios años realizándolo aquí en Playa del Carmen. Más adelante les dejo el link por si gustan entrar y escucharla. Es un audio, no se grabó video, pero es un audio. Entonces, continuamos. Bueno, sistema de recolección de datos. En cuanto a la recolección de datos, se utilizó el método de la encuesta. Se realizaron 10 preguntas a 14 personas. Y estas encuestas iban dirigidas a personas que eran padres de familia y que tenían hijos entre los 4 y los 12 años de edad. Vamos a analizar alguna de estas respuestas, más bien alguna de estas preguntas. Esta, por ejemplo, dice: ¿con qué frecuencia el menor consume refrescos y o bebidas azucaradas? Estamos hablando como de jugos o aguas de sabor artificial. Podemos considerar como frecuentemente el consumo diario o de 3 a 4 veces por semana y moderado como de 2 a 3 veces por semana. Tenemos que frecuentemente los niños que consumen este tipo de bebidas da mayor del 50%, sería un 57.2% en total de los niños que consumen frecuentemente este tipo de bebidas.
y hay un porcentaje de padres que afirman que sus hijos nunca lo consumen. Bueno, para continuar la pregunta de abajo, dice, ¿con qué frecuencia el menor consume sabritas, galletas o panecillos dulces? Estos panecillos, recordemos que son de consumo comercial y tienen un alto contenido calórico. Aquí hay un consumo más moderado, es el que predomina. Sin embargo, hay quienes sí consumen muy frecuentemente, inclusive diario, este tipo de alimentos. Bueno, continuemos. Esta pregunta dice, ¿con qué frecuencia el menor consume frutas y verduras? Vemos que aquí está muy reñido. El 50% podríamos decir que consume frecuentemente frutas y verduras. Sin embargo, vemos aquí un dato alarmante que es el de color verde, que dice que el 21.4% de los encuestados de padres dicen que sus hijos casi nunca consumen frutas y verduras. Entonces, este es un dato alarmante porque pues prácticamente consumen puro producto procesado. La pregunta de abajo dice, ¿en qué momento del día el menor suele consumir frutas o verduras? Aquí vemos que en su mayoría lo consumen en el desayuno o en la comida, pero vemos el mismo dato alarmante de 21.4% de que aseguran que sus hijos no consumen frutas ni verduras. Continuemos. Bueno, ya en manera de conclusión, podríamos decir que la sociedad se ha dejado llevar hoy en día por un sinfín de factores que afectan la alimentación de los menores. Recordemos que los menores son un grupo vulnerable de la sociedad, que ellos no tienen la conciencia de qué es lo que les va a hacer bien o qué les está haciendo daño a su cuerpo. Simplemente pues comen lo que sus papás o la gente que es responsable de ellos les da. Y a veces los papás cometen el error de alimentarlos con cosas que ellos creen que son saludables, como los cereales, por ejemplo, y no se están dando cuenta que en realidad les están haciendo un mal. Entonces, aquí, por ejemplo, se involucra mucho las campañas de publicitarias engañosas, que es un factor que favorece el incremento de la obesidad infantil. También el hecho de que los productos procesados salen más baratos que productos naturales, ¿no? El ritmo de vida igual de las grandes ciudades, como ya habíamos mencionado, y podríamos decir que la desintegración familiar pues también afecta lo que es la alimentación de los menores. Bueno, la Organización Mundial de la Salud da algunas recomendaciones para reducir el sobrepeso y la obesidad. Recordemos que cuando se tiene sobrepeso y obesidad en la infancia, se suele tener en la adultez y también se suele asociar con enfermedades o padecimientos a temprana edad, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que están entre las primeras 3 causas de muerte en México, según el INEGI. Bueno, los consejos para prevenirlos que nos da la OMS es aumentar el consumo de frutas y verduras, por supuesto, también de legumbres, cereales integrales y frutos secos. También hay que reducir la ingesta de grasas y azúcares, por supuesto. Y para los niños y jóvenes, hacer 1 hora o 60 minutos de actividad física al día. Bueno, aquí les dejo lo que son los links para que ustedes puedan acceder a lo que es tanto la entrevista, el audio de la entrevista, así como la encuesta que realicé. Y pues eso sería todo, se los agradezco por la atención que me prestaron. Hasta luego.